Métodos del paradigma positivista, experimentales y no experimentales. ¿Qué es un paradigma positivista? Es un pensamiento científico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. En el método experimental se divide en tres: preexperimento, experimento puro y cuasi-experimento. Preexperimento o preexperimentales. Se caracteriza por tener un mínimo o ningún control sobre sus variables, asignación al azar de objetos en el estudio, no hay repeticiones y no hay un grupo de control de individuos. Por ejemplo, diseños en un caso único, diseño de grupos con edición antes y después y diseños de comparación con grupos estáticos. Experimento puro. Es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental, en el cual se manipulan deliberadamente una o más variables. Se plantea un conjunto de pruebas, de tal manera que los datos generados puedan analizarse estadísticamente para obtener conclusiones válidas. Quasi-experimento es el estudio empírico que se utiliza para determinar variables sociables. Se le considera como no científico y poco confiable, debido a que la asignación de grupos no es aleatoria. Esto hace que el investigador no tenga control sobre los tratamientos que hacen los grupos sobre distintos temas. Ventajas de los cuasi-experimentos. Provee una aproximación al experimento aleatorio cuando la aleatoriedad no es posible. Es versátil. Como las pruebas aleatorias, los cuasi-experimentos pueden usarse para medir resultados a nivel poblacional o de programa. Cuando se diseñan, controlan y analizan aproximadamente los cuasi-experimentos, pueden ofrecer una evidencia casi tan fuerte del impacto del programa como de las pruebas aleatorias y más fuerte de la mayoría de los estudios no experimentales. Limitaciones de los cuasi-experimentos. El cuasi-experimento es más vulnerable a los sesgos de selección, o sea, que el grupo de tratamiento puede diferir del grupo control en características que están correlacionadas con los resultados estudiados, distorsionando los resultados del impacto. Depende mucho de los métodos estadísticos multivariables y es, por lo tanto, sensible el uso de modelos estadísticos apropiados y al tratamiento correcto de los problemas de estimación estadística. Ventajas de la investigación experimental. Control de las variables. Este método permite aislar las variables que se desean estudiar y modificarlas en función del objetivo del estudio. También se pueden combinar variables para estudiar cómo interactúan entre ellas, y gracias a ello, la investigación experimental permite el mayor grado de control de las variables. Identificación de la relación causa-efecto. Al estudiarse las variables de forma aislada, se pueden establecer con facilidad la relación directa entre una acción incorporada por el investigador y los resultados obtenidos. No hay límites de estudio. Cualquier temática puede ser abordada mediante el método experimental, solo hay que saber cómo introducirlo en el diseño experimental y extraer las variables a analizar. Desventajas. Situaciones artificiales. En el laboratorio se crean situaciones acorde al objetivo a investigar. Esas situaciones están muy controladas y difícilmente pueden representar una situación real. Error humano. Los seres humanos somos imperfectos y aunque la experimentación es rigurosa, puede darse el caso de que el propio experimentador se equivoque a la hora de medir las variables. El entorno influye en los participantes. Si el laboratorio o cualquier otro lugar en el que se realice el estudio presenta algún factor distractor o que pueda alterar el estado anímico del participante, sus respuestas se verán afectadas. Los diseños experimentales son los únicos capaces de probar casualidad. En los diseños experimentales se pretende tomar una acción y ver el resultado. Estudios experimentales. Son reconocidos como los únicos capaces de probar causalidad. En los diseños experimentales se pretende tomar una acción y ver el resultado. Pueden ser experimentos puros o cuasi experimentales. Experimentos puros.
En estos estudios hay manipulación intencional de las variables. Se mide el efecto que la variable independiente tiene sobre la variable dependiente. En todo experimento verdadero deben existir grupos de control y aleatoriedad. Todo experimento verdadero debe cumplir con el control o validez interna de la situación experimental, que es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Esto se logra solo cuando hay un control. Además, debe tener validez externa, es decir, que se pueda extrapolar a la población. Ejemplo, se quiere estudiar el efecto que tiene la actividad física sobre el peso de un grupo de personas. Para esto se manipula la actividad física, que sería la variable independiente, para bajar el peso, que sería la variable dependiente. Cuasi experimentales. A menudo no es posible, por razones éticas, técnicas, de costos, entre otras, cumplir con el criterio de asignación aleatoria. En estos casos no se puede utilizar los diseños experimentales, pero se pueden utilizar diseños cuasi experimentales. Según Bush, son estudios experimentales que no cumplen con el requisito de control de variables a través de un grupo control o de la asignación aleatoria o de ambos. Puede haber grupos de comparación no equivalentes ni aleatorios. Características de una investigación experimental en comparación con la no experimental. Ningún diseño es mejor que otro. El diseño a elegir depende del problema a resolver y del contexto que rodea el estudio. El control de variables es riguroso en los estudios experimentales en relación a los no experimentales. En los experimentales, especialmente en laboratorio, las variables independientes pocas veces tienen tanta fuerza como en la realidad, y en los no experimentales, esta se acerca más a las variables formuladas como reales y hay mayor validez externa. La investigación no experimental es el tipo de investigación que carece de una variable independiente. En cambio, el investigador observa el contexto en el que se desarrolla el fenómeno y lo analiza para poder obtener información. A diferencia de la investigación experimental, donde las variables se mantienen constantes, la investigación no experimental se realiza cuando, durante el estudio, el investigador no puede controlar, manipular o alterar a los objetos, sino que se basa en la interpretación o las observaciones para llegar a una conclusión. Esto significa que el método no debe basarse en correlaciones, encuestas o estudios de caso, y no puede demostrar una verdadera relación de causa y efecto. Características de la investigación no experimental. Algunas de las características más importantes son: la mayoría de los estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analiza posteriormente. En este método no se realizan experimentos controlados por razones como la ética o moral. No se crean muestras de estudio, al contrario, las muestras o participantes ya existen y se desenvuelven en su medio. El investigador no interviene directamente en el control de la muestra. Este método estudia los fenómenos exactamente como ocurrieron. La investigación no experimental puede aplicarse de las siguientes formas. Cuando la pregunta de investigación puede ser sobre una variable en lugar de una relación estadística sobre dos variables. En una investigación donde la pregunta de investigación tiene una relación estadística no causal entre variables. Cuando una pregunta de investigación tiene una relación causal, pero la variable independiente no puede manipularse. En una investigación exploratoria o amplia donde se enfrente una experiencia particular. Ventajas de la investigación no experimental. Es muy flexible durante el proceso de investigación. Se conoce la causa por la que sucede el fenómeno y se investiga el efecto que tiene. El investigador puede definir las características del grupo de estudio. Desventajas de la investigación no experimental. Los grupos no son representativos de toda la población. Pueden presentarse errores en la metodología, lo que provoca sesgos. La investigación no experimental se basa en la observación de los fenómenos en su entorno natural. De esta forma, pueden ser estudiados posteriormente para llegar a una conclusión. Las características de este diseño experimental es que la investigación no experimental es muy utilizada cuando por razones éticas, como por ejemplo dar bebida a jóvenes, no hay opción de realizar experimentos controlados.
que no se forman grupos para estudiarlos, sino que estos son los ya preexistentes en sus entornos naturales. Los datos se recogen directamente y después se analizan e interpretan. No se interviene de forma directa sobre el fenómeno. Y es muy común que los diseños no experimentales se utilicen en investigación aplicada, ya que estudian los hechos tal y como ocurren de manera natural. Dadas las características presentadas, este tipo de investigaciones no son muy válidas para establecer relaciones causales inequívocas. Para este diseño puede haber diferentes tipos de estudios. Uno es el de desarrollo, que en él se describe el desarrollo que experimentan las variables durante un lapso que pueden abarcar de meses o años. Y consiste en determinar no solo las interrelaciones y el estado en que se hallan los fenómenos, sino también en los cambios que se producen en el transcurso del tiempo. En el estudio observacional, tiene la finalidad de observar intencionalmente la realidad social y educativa de forma rigurosa y sistemática sin intervenir sobre ella, con finalidad de analizar, describir y comprender los fenómenos en situaciones naturales. Y los estudios causales comparativos, por la complejidad y naturaleza de los fenómenos sociales, en menester estudiar las relaciones de causalidad, este tipo de estudio se usa en los casos en que los investigadores no pueden manejar una variable independiente y establecer los controles requeridos en los experimentos. Los estudios de interrelaciones, si el objeto es identificar las relaciones que existen entre los hechos para lograr una verdadera comprensión del fenómeno a estudiar, los estudios de este índole son los estudios de casos, estudios causales, comparativos y estudios de correlación. Un ejemplo de investigaciones no experimentales serían las mediciones estadísticas, en las que se consulta la opinión pública respecto a un asunto para poder determinar una postura conjunta, o las investigaciones que, teniendo un conjunto de datos estadísticos disponibles, procede a interpretarlos y organizarlos de modo a obtener la mayor cantidad posible de datos relevantes. Y otro ejemplo podría ser las investigaciones documentales, donde consultan las fuentes bibliográficas o hemográficas, la lectura de autores previos y exposición de los hallazgos en una informa, ensayo o monografía. En este caso, tampoco se lleva a cabo experimentos controlados, sino que se acude a la visión profesional y o personal del autor consultado o del propio investigador, si es el caso. A continuación, el método no experimental, que este ocurre cuando el investigador se limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos. Entonces, se desarrolla una investigación no experimental. Claramente, se observa el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. Este método se divide en 4 partes: documental, descriptivo, explorativo y correlacional. Investigación documental. Constituye una estrategia que observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades usando diferentes tipos de documentos. Obtiene resultados que pudieran ser base para el desarrollo de la creación científica. Explorativo. Se aplica a los problemas de investigación nuevos o poco conocidos y constituyen el preámbulo de otros diseños. Son muy utilizados dentro del enfoque cualitativo, por lo que se denomina inversión de campo. La investigación descriptiva es un conjunto de procesos y procedimientos lógicos y prácticos que permiten identificar las características de una población, lugar o proceso social, económico, ambiental, cultural o político. El objetivo de esta investigación descriptiva es conocer y establecer relaciones entre los factores, actores y variables que se identifican en torno a un problema de investigación. Algunos componentes básicos de la investigación descriptiva son principalmente el problema, que sería el objeto de estudio, los objetivos, el para qué, las estrategias, el cómo y el con qué, los resultados, que serían los productos. Correlacional. Se persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación
en uno u otros factores. Para concluir esta presentación, se mostrará un video que nos dejará aún más en claro lo que significa las características y el complemento que tiene un método de investigación no experimental. Diseño de la investigación. Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Los diseños de investigación se dividen en dos tipos: diseños experimentales y diseños no experimentales. Por una parte, los diseños experimentales se clasifican en experimentos puros, cuasi experimentos y preexperimentos. Por otra parte, los diseños no experimentales pueden ser diseños transversales o diseños longitudinales. Diseños experimentales. Es una situación de control en la cual se manipula de manera intencional una o más variables independientes para analizar las consecuencias sobre una o más variables dependientes. Simbología de los diseños experimentales. El símbolo R significa asignación al azar o aleatorio. G, grupos de sujetos. Podrían tratarse de un grupo experimental o grupo de control. El grupo experimental viene a ser aquel que recibe un tratamiento y el grupo de control aquel que no recibe tratamiento alguno. La X significa tratamiento, estímulo, reactivo experimental. La O es la observación o medición que se hace a uno o más grupos a través de pruebas, cuestionarios, observaciones u otros instrumentos que se puedan utilizar en el proceso de recopilación de la información. El guión significa ausencia de tratamiento o no existe manipulación. Experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Por una parte, los grupos de comparación, que implican manipulación de una o más variables independientes, y luego equivalencia de los grupos. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y postpruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. En este caso veamos que existen dos grupos: GE, que es el grupo experimental, y GC, que es el grupo de control. En ambos casos se hace una asignación de los participantes de forma aleatoria, es decir, cada uno de los participantes podrían tener las mismas posibilidades de formar parte de uno u otro grupo. En ambos casos se les aplica una preprueba, pero solamente al grupo experimental
se le aplica un tratamiento, más el grupo de control no tiene tratamiento alguno. Después de concluido el tratamiento, se realiza para ambos casos, para el grupo experimental y el grupo de control, una postprueba. Luego se halla la diferencia, en la cual se debe de restar los resultados de la postprueba y la preprueba. Un ejemplo podría ser, aplicando este diseño de investigación, el tratamiento que podría darse a un grupo de pacientes con depresión. Por ejemplo, si asumimos que son 20 personas que tienen depresión, podríamos seleccionar 10 personas para el grupo experimental y 10 personas para el grupo de control. A estos se les debe de sortear o asignar a cada uno de los grupos de forma aleatoria. A ambos grupos se les aplica una prueba, pero solamente al grupo experimental se le da un tratamiento, que por ejemplo podría consistir en unas 10 sesiones de terapias psicológicas. Luego al grupo de control no se le da terapia alguna. Después se aplica una postprueba al grupo experimental y al grupo de control. Se espera que el grupo experimental, al haber sido tratadas las personas a través de las terapias psicológicas, estos hayan controlado y haya un cambio significativo en la salud de estas personas. Por el contrario, los pacientes del grupo de control, como no han tenido la terapia psicológica, se espera que estos sigan con su mismo problema de salud. Cuasi-experimentos son diseños de investigación experimentales en los cuales los sujetos o grupos de sujetos de estudio no están asignados aleatoriamente. Los diseños cuasi-experimentales más usados siguen la misma lógica e involucran la comparación de los grupos de tratamiento y control como en las pruebas aleatorias. Aquí también tenemos dos grupos, el grupo experimental y el grupo de control. Pero en este caso, en ninguno de los grupos se hace una asignación de los participantes de forma aleatoria. Es decir, arbitrariamente se pueden seleccionar a aquellos que van a participar en uno u otro grupo. Al igual que los experimentos puros, en este caso también se aplica una preprueba a ambos grupos. Solamente se le da un tratamiento al grupo experimental. El grupo de control no tiene tratamiento, se hace una postprueba en ambos casos y se halla la diferencia de ambos grupos. Preexperimentos son el diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Aquí tenemos un grupo, el grupo experimental. No existe asignación aleatoria de los participantes al grupo. Existe una preprueba que se aplica, luego se ejecuta un tratamiento, se hace una postprueba para ver los resultados de este tratamiento y luego se halla la diferencia. Por otra parte, tenemos los diseños no experimentales. Se caracterizan por no manipular deliberadamente la variable independiente. El investigador, para este tipo de diseños no experimentales, solo se sustrae a contemplar los fenómenos en su estado natural, para luego analizarlos. Los diseños de investigación no experimentales pueden ser diseños transversales o diseños longitudinales. Los diseños transversales permiten una recolección de datos con el propósito de describir las variables y analizar su comportamiento en un mismo tiempo. Aquí vemos cómo para dos muestras se tienen dos observaciones que se realizan pero en un mismo momento. Los diseños transversales pueden ser también diseños transversales exploratorios, descriptivos o correlacionales causales. Los diseños transversales exploratorios conocen en un inicio una comunidad, un contexto, un evento, una situación, una variable o un conjunto de variables. Por otra parte, los diseños transversales descriptivos observan y describen los fenómenos tal como se presentan en forma natural. Y los diseños transversales correlacionales causales describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Como ejemplo de diseños transversales podríamos citar un estudio que permitiría determinar el número de casos de cáncer al estómago en la región Junín, por ejemplo.
en el cual solamente se desea conocer la casuística de casos de cáncer en un grupo de personas. También podríamos realizar un diseño transversal cuando, por ejemplo, queremos determinar la percepción que tienen todos los pobladores de la ciudad de Lima respecto a la gestión de la actual alcaldesa de Lima. Diseños longitudinales. Estos permiten analizar los cambios que se dan a través del tiempo de determinadas categorías, conceptos, sucesos, eventos. Este diseño toma una sola muestra y los mide a través del tiempo. Aquí tenemos una muestra y, por ejemplo, en 3 periodos diferentes se realizan 3 observaciones diferentes. Algunos tipos de diseños longitudinales que se pueden explicar son aquellos diseños de tendencia que permiten analizar cambios a través del tiempo en categorías, conceptos, variables, etc. o sus relaciones dentro de alguna población en general. También tenemos los diseños de evolución de grupo. Los diseños de evolución de grupo o estudios corte examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Y otro tipo de diseños longitudinales son los que conocemos como diseños panel. Son similares a las 2 clases de diseños anteriores, solo que el mismo grupo de sujetos es medido u observado. Se recolectan datos sobre ellos en todos los tiempos o momentos. Un ejemplo de diseños longitudinales podría tratarse del conocimiento sobre la evolución del aprendizaje de un grupo de estudiantes en 3 semestres académicos. Para concluir, el diseño de un experimento es la secuencia completa de los pasos que se deben tomar de antemano para planear y asegurar la obtención de toda la información relevante y adecuada al problema bajo la investigación, la cual será analizada estadísticamente para obtener conclusiones válidas y objetivas con respecto a los objetivos planteados. Y la investigación no experimental es sistemática y empírica, en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. En algunas ocasiones, la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo. En estos casos, el diseño apropiado, bajo un enfoque no experimental, es el transversal o transeccional. En cambio, otras veces la investigación se centra en estudiar cómo evoluciona o cambia una o más variables o la relación entre estas. En situaciones como esta, el diseño apropiado, bajo un enfoque no experimental, es el longitudinal. Investigación documental. Es aquella que se realiza mediante la utilización de libros, escritos, periódicos y más fuentes bibliográficas, mientras que la investigación de campo es la que se realiza en un tiempo real. Se apoya en informaciones que provienen ya sea de revistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Por ejemplo, si estás realizando tú un experimento en tiempo real y haces tus anotaciones. Por último, la experimental se consiste en una manipulación de una o más variables experimental que no sea comprobada en condiciones rigurosamente controladas con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular, y se basa según el nivel de acontecimientos del investigador.